sobre el crecimiento. Aleluya. Yo conocí por parte de mi mamá a mi abuelo, se llamaba Juan Esparza. Era un señor alto, así como Frankie, yo creo, así. Más alto por ahí. Señor alto, sí. Aleluya. A mi abuela por parte de mi mamá no la conocí. Aleluya. Mi abuelo lo miré algunas ocasiones porque él vivía en un poblado cerca de Guadalajara, en Huentitán, el Bajo, es decir, a la par de Guadalajara, en ese lugar. Por parte de mi abuela era una mujer muy bajita, muy chaparrita, así, chiquita. Aleluya. Yo no conocí tampoco a mi abuelo. Aleluya. Pero mi abuela, Guadalupe Oviedo Rodríguez, mi abuelo se llamaba, creo que Alberto Rivera, nada más es lo que conozco que así se llamaba. Pero mi abuela tenía una cosa muy peculiar, muy hacia nosotros, en este caso hacia mí. Yo era muy pegada a ella, a mi abuela. Algunas veces me iba a su casa a dormir y me gustaba porque pues nos daba pan. Me acuerdo que se usaban las canastas colgando así del techo. No sé si en su época se usaron esas canastas que se usaron, las colgaban en el techo y ponían, las señoras ponían el pan o las cosas que no querían que los ratones se los comieran, entonces los colgaban ahí, y para que ninguno más llegara. Y ahí ponían el pan, ponían las cosas ahí más o menos buenas. Y yo me iba por dos cosas: para ir a dormir ahí y para que se mochara mi abuela con el pan. Pero a veces mi abuela salía al pueblo y tardaba ya con mi otra tía algunos días. Y cuando ella regresaba y me veía, me decía: ay, mi hijo tan grandote, me decía. Y pues yo me la creía, ¿no? Y era su dicho, ¿no? Y cada vez que me dejaba de verme 2, 3 días, un día, y cada vez que llegaba y me decía: ay, mi hijo, ¿cómo has crecido? ¡Qué grandote estás! Y pues bueno, no crecí así que digamos, pero aleluya. Amén. Esa era su forma de dar cariño, ¿verdad? De apreciar. Ahora, ¿podría yo como pastor decir lo mismo de usted? No estoy hablando de estatura, amén, porque no hemos crecido mucho, pero estoy hablando en los términos espirituales. ¿Podría yo decir como mi abuela: hermano, cómo ha crecido? ¿Podría yo decir lo mismo? Vamos a ver Lucas 2, versículo 40 y luego el versículo 52. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Este texto está hablando de Jesús. Amén. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora notemos los dos versículos leídos, que en el primero dice crecía y se fortalecía, ¿verdad? Aleluya. Luego se llenaba de sabiduría. Oiga bien, estamos hablando de un niño. Amén. Y la gracia de Dios era sobre él. En el versículo 52 dice: crecía en sabiduría, luego en estatura, y luego otra vez en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, Jesús, desde su niñez, adolescencia, él no dejó de crecer, tanto física como espiritualmente. Si queremos tomar un ejemplo de crecimiento, es Jesús. Entonces, el tema que voy a hablar son las marcas del crecimiento, ¿verdad?
Y la pregunta como punto número 1 es ¿por qué muchos no crecen? Por ejemplo, ustedes que tienen niños, ustedes van analizando constantemente el crecimiento de sus hijos, ¿verdad? Me imagino que hasta en la pared los paran y dicen, bueno, mira, ya creciste, no sé, 5 centímetros, y lo vuelves a medir el 2, 3 meses, un año después, y le dices, mira, ya creciste otro tanto, y llevas a lo mejor un récord del crecimiento, amén, en su vida, aleluya. Entonces, en este día, aleluya, usted se preocupa por su crecimiento. Pero cuando no hay un crecimiento físico y usted dice, bueno, ya pasó un año y este no crece, sigue estando enano, usted empieza a preocuparse, empieza a decir algo, oye, fíjate que el muchacho patojo, plebe, como le llame, no crece, amén, se está quedando chaparrito. Entonces lo que hace usted es que lo lleva al doctor o a la doctora, al centro médico, a la clínica, para que examinen el por qué no está creciendo. Posiblemente le faltan vitaminas, le falta que tome, ¿cómo se llama? ¿Ancaparina? ¿Cómo se llama esa cosa? Incaparina, amén. Le falta su atol o le faltan sus tamales, amén, para que crezca. Aleluya. Y usted dice, bueno, hay una preocupación cuando no hay un crecimiento, amén. Pero cuando hay un crecimiento, usted se goza, usted dice, qué bien que mi hijo está creciendo, se ve fuerte, se ve sano, sus huesos se ve que están fuertes, y usted se goza. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Ahora escucha, lo mismo pasa cuando el pastor mira a los hermanos creciendo, madurando, amén, y tú miras, o el pastor mira, que esa hermana o ese hermano están orando, ¿verdad? Y tú dices, hay un crecimiento, ya no tengo que estarle diciendo que tiene que levantarse a orar. Por sí sola, por sí mismo, está viniendo, está orando, se está entregando a Dios. Y uno dice, esto es crecimiento. Aleluya. Y yo me gozo. Me gozo cuando de repente llegan y me dicen, hermano, ya terminé de leer el libro de los Salmos, ¿verdad? Ya terminé de leer la Biblia, ya terminé de leer el Nuevo Testamento. Amén. Y esto está hablando de un crecimiento, y esto provoca en el pastor una alegría, provoca algo bueno. Gloria al Señor. Los miras predicando, los miras diezmando, los miras que son sabios a la hora de tomar una decisión. Amén. No son llorones cuando les sucede algo. ¿Cuántos dicen amén este día? Y te das cuenta y dices, ¿cómo ha crecido esta persona? ¿Cómo ha crecido? Aleluya. Y tú los miras actuando con madurez en medio de un conflicto, y esto, el pastor se goza al ver esto. Pero cuando sucede lo contrario, que no hay crecimiento ni madurez en la iglesia, el pastor se preocupa, y el pastor llega a decir, algo malo está pasando, ya no está creciendo, ya no está madurando, ya no hay en crecimiento, en sabiduría, en gracia, en conocimiento, ya no hay estas cosas, y empieza a haber una preocupación en la vida. Y en este día yo quiero animarte a que crezcas, a lo mejor ya no de estatura, pero sí espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya si tienes más de 20 y tantos, ya no vas a crecer. Y peor tantito si tienes más de 50. ¿Cuántos dicen amén este día? Aleluya. Entonces, hermano, quiero hablar acerca de las marcas del crecimiento. Hay hermanos que solo crecen en años, ¿verdad? Aleluya, crecen en años, se hacen viejos, pero siempre los vemos haciendo las mismas cosas, leyendo los mismos versículos, recitando los mismos versículos. Génesis 1:1, Juan 3:16. Los únicos, amén, o 21 que se sabe. Entonces miramos aquí en este día, aleluya, que se hacen viejos, pero amén, los vemos haciendo las mismas cosas, actúan como si fueran niños de 3 años que lloran porque su papá no les da el dulce.
Ahora, usted, hermano, hermana, no puede vivir su vida, amén, de esa manera. Amén. No puede vivir de esa manera. Tiene que preocuparse por su crecimiento y su madurez. ¿Cuántos dicen amén este día? Ahora, si usted tiene muchos años en la iglesia y todavía la piensa para orar por las mañanas, todavía la piensa para diezmar, para ser generoso, todavía la piensa para leer la Biblia, el pastor tiene que decirle qué versículo, qué salmo leer, ¿verdad? A mí me han preguntado, hermano, ¿y qué salmo debo leer cuando estoy triste? Pues lea toda la Biblia, pues. ¿Verdad? ¿Y qué salmo debo leer cuando estoy alegre? O sea, eso me habla de una niñez, de alguien que no ha crecido. Entonces, tenemos que crecer. Ahora, cuando alguien está creciendo, ¿verdad? Hay marcas. Se empieza a notar, escucha bien, se empieza a notar cuando alguien está creciendo. Se nota. ¿Sí me entiendes esta noche? Se nota. Vamos a mirar el texto de Segunda de Pedro 1. Vamos a mirar las marcas del crecimiento. Lea conmigo esa parte de la escritura. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, versículo 5 al 8. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos leyeron esa palabra esta noche? Amén. Ok. Ahora, yo quiero que tomes tu Biblia y vayamos poco a poco, porque aquí Pedro está hablando de no estancarse. ¿Sí? Pedro habla de no estancarse. Por ejemplo, dice, aleluya, añádele a tu fe virtud. O sea, hay personas que dicen, no, hermano, yo tengo fe, y ahí permanecen durante 88.900 años. Tengo fe. Pero Pedro dice, no solamente te quedes ahí, añádele. ¿Qué le tiene que añadir? Virtud. O sea, habla de un crecimiento. Amén. Por ejemplo, su bebé en un momento, ustedes mamás le daban a sus niños el pecho, ¿verdad? El pecho, amén. Dicen por ahí que a algunos hermanos le dieron la espalda de tan feos que estaban. Aleluya. Amén. Pero le da el pecho, luego empieza a darle a usted otro tipo de leche, amén, que le recomienda el doctor. Aleluya. Luego le empieza a dar a usted la papita, la papilla y esa cosa de, amén, y usted le empieza poco a poco, al rato ya le da tamales, le da frijolitos, le da pedacitos de carne, y poco a poco lo lleva. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Imagínense que toda la vida, amén, le estuvieran dando leche. ¿Cómo cree que hablaría, vamos a decir, Frankie, si todo el tiempo tomara leche? Imagina usted a Henry o a Isaí o al hermano César, todo el tiempo que le... ¿Cómo hablaría? ¿Cuántos dicen amén este día? Entonces, en este momento, hermano, dice la Biblia que a la fe debes añadirle, ¿qué? Virtud.
Ok, repítelo. A la fe se le añade virtud. Ahora, ¿qué significa la palabra virtud? Esta palabra en el griego es arete, así como arete que usas, que significa valor y excelencia. Es decir, que una persona que va creciendo, que va madurando en el camino de Dios, tiene la valentía de hacer las cosas que primeramente agradan a Dios. Es decir, aleluya, tener valor, amén, para hacer las cosas con excelencia. La virtud es la valentía de abandonar el camino de la mediocridad, de abandonar el cristianismo tibio. O sea, la virtud es la valentía de buscar cada día la excelencia. Debes buscar cada día, amén, la excelencia. ¿Cuántos dicen amén este día? O sea, tú sabes que nosotros somos muy dados a hacer las cosas como que, como caiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Como caiga, ¿no? Como sea, se descompuso algo, amarlo con un trapo. ¿Cuántos dicen amén? Amarlo con un pedazo de alambre. ¿Verdad? O algo, tú jálale, que se quebre, tú jálale. ¿Verdad que sí? O sea, hermana, por ejemplo, usted que cocina, pues si los huevos antes se le quemaban, que no se le quemen. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, sino procurar la excelencia en lo que hace. Estamos hablando en todas las áreas. Estamos hablando del área espiritual, estamos hablando en el área del trabajo, los estudios. Amén. Es, hermano, buscar cada día lo la excelencia y lo agradable. Lo agradable. ¿Verdad que sí? Lo agradable. Entonces tenemos ahí en primer lugar que a la fe debes añadirle virtud. ¿Cuál es la otra palabra que debes añadirle a la virtud? Conocimiento. Vean tu Biblia. Versículo 5. A la virtud añádele conocimiento. O sea, tienes fe, ahora ponle virtud, ahora añádele conocimiento. ¿Sí? Porque es triste ver que hay cristianos que tienen muchos años de permanecer a una iglesia y ni siquiera conocen bien en lo que han creído. ¿Verdad? Aleluya. No tienen una base doctrinal. ¿Cuántos dicen amén este día? No tienen una base doctrinal. Por ejemplo, hay cristianos que dicen, bueno, yo creo en el Espíritu Santo porque el pastor dice. Yo creo en el hablar en lenguas porque pues el pastor dice. Pero no tienen una convicción personal. Escucha bien esta noche. Debes, hermano, amén, crecer en conocimiento. Yo he platicado con algunos hermanos de otras iglesias y ni a su pastor conocen. Sí, yo he hablado con mucha gente, no sé, cuando sales a evangelismo. Y les preguntas, ¿a qué iglesia vas? No, pues que a la iglesia fulana de tal. Oye, ¿cómo se llama tu pastor? Pues no sé, es un señor así que se echa gel en la cabeza, se le jalan los pelos cuando no se pone gel. Así es, narizón, trompudo, hace reír a la gente. ¿Quién sabe cómo se llama? O sea, y son cristianos. Ahora, escucha bien. Son personas que no leen su Biblia. No tienen conocimiento porque no leen su Biblia. No leen libros. Fíjese bien. Yo le preguntaba a los hermanos que cuántos libros de matrimonio habían leído. No, pues ninguno.
Pero si le pregunto de cuántos celulares ha cambiado en los últimos 2 años, yo le aseguro que ha cambiado mínimo 3 celulares. Y no celulares chafas. ¿Cuántos dicen amén? Celulares más inteligentes que usted. Y esos celulares son de 1000, 1200, de ahí para arriba, 1300, 1500. Y han cambiado hasta de 3 celulares. El otro día fui a hacer un pago al banco y adelante vive una viejita como de 60 años, hermano. Hermano, que requete buena para el Face, mire. Le da para arriba, le da para abajo, le da para abajo. Yo ahí estaba de mirón. Pero no perdía el tiempo la viejita ahí, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Ya parecía de esas. Aleluya. Entonces, imagínate, si tú, por ejemplo, hubieras comprado, con ese dinero, comprado libros, ¿cuántos libros te hubieras comprado? Ya te hubieras comprado como unos 40, 50 libros. Pero se nos hace tan barato un celular de 1000 quetzales y se nos hace tan caro un libro de 50, pero no, muy caro. Además me da sueño y lo leo. A ver, el otro día le dije a Reigar y a esta, ¿cómo se llama? Rocío. Digo, ¿se van a casar y cuántos libros de matrimonio han leído? Hoy sí vamos a medias. Al menos. ¿Cuántos libros? Entonces están a tiempo todavía de leer un libro por lo menos. Pero tienen que conseguirlo. Entonces tienen que leer libros. El conocimiento se obtiene a través de leer libros. Yo sé que tú lees la Biblia, me imagino que la lees. Y aquí vienes en mi pantalla que la agarras. Es más, ni apuntas porque tienes una memoria tan excelente, tan buena, que toditito se te pega. Entonces, leer, amén, libros de profecía, de otros temas, hay tantas cosas que tú puedes aprender. ¿Cuántos dicen amén en este día? Aleluya, hay que documentarse. Es necesario preocuparnos por obtener conocimiento bíblico, conocimiento de Dios. Porque en ese asunto estamos metidos. ¿Cuántos dicen amén este día? En el conocimiento bíblico. Entonces, añádele a tu fe, añádele virtud. Añádele a la virtud el conocimiento. Y al conocimiento, ¿qué más le puedes añadir? ¿Qué dice el texto? Dominio propio. Dominio propio. Dominio, no demonio propio, dominio. O sea, tenemos que reconocer que si algo destruye la vida de una persona son los excesos. ¿Verdad que sí? Es decir, dejarse dominar, amén, por los placeres. Dejarse dominar por sus propios impulsos de ira. Amén. Dominio propio, dominarte a ti mismo. Escucha bien, si tú pateas puertas, si tú tiras platos, si tú le tiras guantazos a la pared y constantemente haces ¡ay! ¡Pum! No tienes dominio propio. Si tú eres ese tipo de personas que llega a la casa y no puede abrir la puerta, maldito patadón. Amén. O por ejemplo que no puede prender el radio. Yo digo el radio, ¿no? Porque ustedes la televisión y ahí están dándole guantadas a la televisión o el radio. O sea, todo lo quieren arreglar con trompadas, con golpes, con patadas. Eso no tienen dominio propio. Si te dejas dominar por la ira, amén, por tus sentimientos, no tienes dominio propio. Y la Biblia dice que debes añadirle, aleluya, al conocimiento, añádele dominio propio. Domínate a ti mismo. Amén. No que tenga que llegar tu señor y te diga, hey, cálmate vos, cálmate, respira 10 veces. Traigan el alcohol para echarle.
Aleluya. Escucha bien. Tienes que dominarte a ti mismo. Aleluya. Aleluya, de esos excesos, de esos impulsos de ira, deseos impuros, vicios, relaciones prohibidas y por todo aquello que pueda llegar a esclavizarnos. Entonces, una de las marcas principales de crecimiento y madurez espiritual en la vida de un cristiano es el dominio propio. ¿Quieres tú saber quién es cristiano? Deja que le llegue una crisis. ¿Cómo va a actuar en la crisis? ¿Qué va a hacer cuando no puede abrir la puerta de la casa? Amén. No puede abrir la puerta del baño. Y que él anda. Muchos no tienen dominio, tienen demonio, hermano. De veras, tienen demonio. Demonio de ira, demonio de cólera. Según de Timoteo 1:7 dice Pablo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mucha gente se jacta, dice, es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y se quedan, Dios nos ha dado espíritu de poder, pero no van al dominio propio. La Biblia dice, el cristiano debe tener dominio propio. Amén. Dominarme a mí mismo. A mí mismo. O a usted misma, hermano. El dominio propio, escucha bien, es la fortaleza que nos da el Espíritu Santo para dominarnos a nosotros mismos. Amén. Cuando surjan cosas, cuando hablen mal de ti, cuando alguien te rechace, cuando alguien te diga alguna grosería, cuando alguien vaya en contra de ti, aleluya, y sepas dominarte, porque de repente quiere salir el viejo, ¿cuántos dicen amén? El viejo hombre que está ahí, amén, y quiere brotar y contestar con lo mismo como hace la gente aquí afuera. Nomás no avanzan tantito en el semáforo y ya están recordándole ahí todas las cosas. Amén. Escucha bien, nos ayuda a dominar en nosotros mismos los deseos y pasiones. Amén. El dominio propio nos ayuda a dominar en nosotros mismos los deseos y pasiones. Como por ejemplo, nos ayuda a dominar la ira. A dominar la ira. Aleluya. Nos ayuda a dominar esos arranques de ira. Esos arranques, esos... que Dios mío, ¿cuántos dicen amén? Líbranos de un cristiano no iracundo. ¿Cuántos dicen amén? Nos ayuda, hermano, aleluya, escucha bien, a dominar los arranques de celos, ¿verdad? Esos celos amargos que de repente caracterizan a muchas personas, como también pasiones sexuales, el chisme, la murmuración. El dominio propio nos ayuda para que podamos decir no a las cosas que nos destruyen. Amén. El dominio propio. No le entro a esa cosa que me invitas. No, Señor. Me voy mejor. Eres muy mi amigo, eres muy mi hermano, eres muy lo que tú seas, pero lo siento mucho. Vámonos. Que ya no te voy a invitar, no me invites. Con que me invite Cristo, con eso tengo, dígales. Amén. Entonces, te tienes que tomar esa decisión. El dominio propio es lo que falta a veces en la iglesia. Es lo que falta muchas de las veces en muchos que son cristianos. Luego viene la tercera cosa o la cuarta cosa. ¿Cuál sería? Amén. Ahí del texto de Pedro. ¿Cuál es, hermano?
Paciencia. ¿Cuántos de ustedes son pacientes así de verdad? Así. Amén. Un día miré un estado de una persona que decía: se me acabó la paciencia, pero no el amor, dice. Y yo dije, ¿cómo está la cosa? La gente está loca cuando dicen amén. O sea, se me acabó la paciencia, pero no el amor. Y yo dije, este está loco este vato. Dije, o esa vieja. Paciencia. Dice la Biblia, al conocimiento añádele paciencia. Amén. Estamos hablando de las marcas, aleluya, del crecimiento. Amén. Dice, al dominio propio añádele paciencia. Paciencia. Amén. Esta palabra, amén, significa soportar alegremente. No es como esa clase de paciencia que de repente la hermana le dice al hermano: pero ya te tuve paciencia 2 años. Y él le dice: yo te he aguantado 10 años. Te gano. O al revés. Es soportar alegremente. Es soportar males y sufrimientos con una mente tranquila. Repito esto. Esta parte significa soportar males y sufrimientos con una mente tranquila. Ahora, yo te estoy predicando de algo que yo mismo vivo muchas veces. Vivo. Amén. Muchas veces. Muchas veces. Especialmente ahora con esta cosa. Y a veces digo, ay, bueno. Cuando llegan y Dios les bendiga, hermano. Qué bueno, bendigo. Y también con usted. Les digo, ay, ¿cómo? Pienso, ¿cómo? Quisiera sacarme las orejas. Pero cuando llegan, Dios les bendiga, hermano. Qué bueno que vino. Tarde pero sin sueño. Bien la Señor. Amén, paciencia. La palabra usada aquí en el original es en griega es jupomone. Así póngale a su hijo. La cual significa constancia. Es decir, que la paciencia de la cual el apóstol Pedro nos habla no es solamente aprender a esperar, sino permanecer firme en el camino de Dios a pesar de la dificultad, pruebas o circunstancias que podamos estar enfrentando. Este tipo de paciencia significa no poner nuestra mirada en lo difícil del camino, sino en lo glorioso de la meta. Porque a veces uno se está fijando solamente en lo difícil que es caminar, en lo difícil que es esto, y que la prueba, y que la lucha, y que mi suegra, y que mi tío que me sacó la lengua, y quién sabe qué tanto. Pero hay que poner, amén, nuestra mirada en lo glorioso de la meta. ¿Cuántos dicen amén? Esta clase de paciencia nos permite seguir en el camino del Señor, pase lo que pase, con la mirada puesta en Jesús, sin murmurar y sin quejarse, lo cual para muchos resulta demasiado difícil. Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No dice que pongas tu mirada en los conflictos, en lo difícil que es caminar, en lo difícil que son los problemas, en las circunstancias adversas. Aquí está diciendo: tu mirada ponla en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén este día?
Porque es muy fácil en todo momento estar mirando lo que nos está pasando, amén, lo que nos está sucediendo, las cosas que nos son contrarias, y decir, qué difícil está esto. Pero debemos ver a Jesús. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Ahora, dice aquí la siguiente cosa, que añadas a la paciencia. ¿Cuál es la otra que debes añadir a la paciencia? Es piedad. Versículo 6 de 2 de Pedro 1. Al final del versículo dice, añádele a la paciencia, añádele piedad. Esta palabra piedad en el original es Eusebia. O sea que si tienes una tía que se llama Eusebia, significa piedad. Y esa palabra se utiliza para referirse a alguien que tiene la creencia correcta y que vive también de forma correcta. El crecimiento y madurez se manifiesta no solo en ser oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se cree y en la forma como se vive de acuerdo a esa fe. Entonces, la Biblia estaba hablando de no quedarnos estancados, de no decir, yo creo que Cristo viene, yo tengo fe para esto, pero no hay un avance, no hay un crecimiento, no hay una madurez. Y recordemos que en la Biblia Jesús crecía en conocimiento, en sabiduría, en gracia, en estatura. Él crecía. Oiga bien, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso en aquella ocasión su mamá se perdió por algunos días y lo buscaron por todas partes, pero no lo buscaron en el lugar correcto. Lo buscaron con la tía, con la prima, con la abuela, con el pariente, con el amigo, aquí y allá. Hasta el último se acordaron que es en el templo. Y ahí lo encontraron, dice, haciendo preguntas a aquellas personas. Y vienen y le reclaman y dicen, Jesús, ¿por qué te has perdido? ¿Dónde estabas? No estamos preocupados por ti. Y él dijo, no sabían que los negocios de mi padre me es necesario estar. Él tenía un crecimiento. La última cosa, o las dos últimas cosas que dice el texto, quiero que las menciones, amén, cuáles son las dos últimas cosas. ¿Cuáles son? ¿Alguien las puede entender? ¿Cuáles son las dos últimas cosas? Afecto fraternal y amor. Afecto fraternal y amor. ¿Sí estamos bien? Sí. Versículo 7, ¿verdad? Afecto fraternal. Aleluya. Amén. O sea, esta palabra afecto es, aleluya, fraternal, es el amor o aquel que ama a su hermano. Amor fraternal, aquel que ama a su hermano. Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cuánto dicen amén? Debemos amarnos unos a los otros. Aleluya. Esto significa poder tener una vida que aún sin palabras todos puedan notar que somos hijos de Dios. Amén. Que la gente vea que nos amamos entre nosotros. Recordemos que, como dice Pablo, somos libros abiertos, somos cartas abiertas. La gente nos lee. ¿Cuántos dicen amén este día? La gente nos lee, la gente nos mira, la gente ve nuestra conducta. Y si la gente ve que odiamos al hermano y que hablamos mal del hermano y hablamos mal de la iglesia y hablamos mal del pastor, la gente está mirándonos.
Y Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que todos cantan los mismos coros, en que todos ofrendan 5 quetzales, en que todos llegan a su casa, prenden la tele y ven una novela. No, hermanos, sino que la Biblia dice, amén, en que os améis los unos a los otros. ¿Sí puedes entender esto? Entonces, para concluir esta noche, el Señor nos anima a crecer, a preocuparnos por el crecimiento espiritual de nosotros. Quiero repetirte, amén, desde la fe. Dice en la Biblia, a tu fe añádele virtud. Es decir, ten valentía cada día por la excelencia, por lo agradable, por lo que agrada a Dios. Luego dice, a tu virtud añádele conocimiento. O sea, dice Dios, ok, tienes fe, haz mejor las cosas cada día. ¿Cuántos dicen amén? Haz mejor las cosas. Si antes nomás te das una remojada, te das 2 remojadas. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hazlo mejor cada día. Amén. Procurando hacerlo mejor. Por ejemplo, los hermanos que hacen el aseo. Amén. Barran y digan, aquí se van a sentar los santos de Dios. Aleluya. Y debe estar bien limpiecito. ¿Cuántos dicen amén este día? Amén. Aunque se va a llegar el hermano, pero gloria al Señor. Aquí es. Y que todo sea el baño limpiecito, aleluya. Le mete la mano y le talla ahí con excelencia, porque ahí se va a sentar un santo y una santa. Amén, aleluya. Todo, que todo se haga bien. Como salga. Imagínense que nosotros hagamos eso como salga. A rato se les cae en la cabeza y se matan 2, 3 y se van al cielo más rápido. Pero no, amén, estamos haciendo eso con bien, hermanos, amén. Hubo unos pozos que no estuvieron bien, se reubicaron, se hicieron cortes arriba, amén, para que quede como debe de ser, amén. No es llegar y ponerlo arriba y lo amarras con un alambre y le pones ahí, ¿cómo se llama? Pegamento, silicona, no. Amén, las vigas derechitas, bien soldadas en su forma, gloria al Señor. O sea, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con excelencia. ¿Cuántos dicen amén? No que, ay, tú nomás amarras, pues ¿qué tiene? Ay, que si le cae, pues que le caiga al hermano, hay que se le quiten los. Entonces, no, debe procurar, hermano, lo agradable y lo excelente. ¿Cuántos dicen amén? Luego, conocimiento. O sea, ya, ok. Voy a leer libros, voy a leer la Biblia, voy a empezar a esforzarme. Voy a hacerlo. Amén. Luego, bueno, el dominio propio. Chequearte. No, hombre, yo soy bien cascarrabias. Yo no me puedo dominar ni a mí mismo. Yo me siento re mal cuando meto la pata y hago esto. Entonces, buscar, pues. No, que así nací, así soy, ¿qué? ¿Cuántos dicen así de repente, verdad? ¿Qué te importa si soy qué? Así me hizo mi mamá y mi papá. Tú nunca vas a cambiar. Está peligroso. Entonces, luego el dominio, la paciencia, ¿verdad? Soportar alegremente, soportar los males y sufrimientos con una mente tranquila. Si antes era lo contrario, hoy hazlo así. Luego, piedad. Aleluya. Luego, afecto fraternal. Luego, amor. Dice el versículo 8. Lo leemos. Porque si estas cosas están en ustedes, ¿qué cosas? Lo que mencionó el versículo 5 al 7. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición poder crecer y madurar. ¿Cuántos dicen amén este día? Hermano, ¿qué tanto hemos crecido?
¿Qué tanto hemos madurado usted y yo estos años que tenemos viviendo en la iglesia? ¿Qué tanto hemos crecido? Necesitamos preocuparnos por nuestro crecimiento y madurez en el Señor. ¿Podemos decir amén esta noche? Amén. Podemos, amén, comprometernos con Dios y decir: Señor, voy a procurar crecer. Voy a procurar, amén, analizar mi vida, cómo estoy delante de Dios, qué cosas estoy haciendo mal y qué cosas estoy haciendo bien, y en qué cosas estoy mejorando, estoy siendo excelente. Aleluya. Procurar un cambio en nuestra vida. La gente nos lee, la gente nos mira y necesitamos, hermano, cambiar. ¿Podemos decir amén este día? Saliendo de aquí, la gente nos mira y nos dice: mira, ahí va el hermano, ya sé por dónde vive, le dan para allá, otros le dan para acá, otros se van a las tiendas, se van al campero. La gente nos observa. Entonces hay que procurar el crecimiento. Denle un aplauso fuerte